Hola, un gran saludo. A nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en el arte de investigar a través de la materia de métodos de investigación en ciencia política. La carrera de Ciencia Política y Gestión Pública es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior, tal como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de Buenos Aires, la UBA, de la República Argentina en el año 2019. El tema que hoy abordaremos titula ¿Cómo empezar a investigar? Parte 1. Y cuando hablamos de investigar, estamos pensando en que existe un triángulo inevitable para cualquier tipo de investigación. Un triángulo que en su interior contiene criterios metodológicos que no pueden obviarse, que no pueden ignorarse, que no deben faltar en las investigaciones. Por ejemplo, debe tener necesariamente cualquier, cualquier investigación debe partir de un problema, identificar un problema de la realidad. Este problema debe tener un intento de respuesta, un intento de posibles respuestas a ese problema que se ha planteado al identificar en la realidad. Y la realidad es la naturaleza, es la sociedad, es la cuestión artificial, la virtualidad. Entonces los problemas se plantean en ese ámbito de la realidad. Y las hipótesis son esas respuestas anteladas. Es el segundo criterio. El tercer criterio es determinar los objetivos de cómo voy a desarrollar esta investigación. Objetivo general y objetivos específicos. Esos son los tres criterios importantes. Y por supuesto, en el centro, en el corazón mismo de esta triada está determinar cuál es tu objeto de estudio. ¿Qué es lo que vas a investigar? De eso se trata. Voy a investigar un perrito, voy a investigar la actividad que desarrollan los gremiales luego de sus ventas en en la feria 16 de julio, cuál es su relación con la política. El objeto de estudio puede ser un líder político, ah, supongamos Carlos Mesa, Evo Morales, Luis Arce, no sé, Samuel Doria Medina. Entonces el objeto de estudio es algo sobre lo cual nosotros desarrollamos el problema, la hipótesis, los objetivos, pero siempre debemos considerar estos tres criterios y el corazón mismo de la investigación, que es la determinación del objeto de estudio. Empezaremos por lo primero. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que nos llama a la reflexión, que nos sorprende, es aquello de lo cual eh, nos inquiere en la realidad y que bueno, nosotros de pronto sentimos esa necesidad de poder descubrir. Nos preguntamos por qué. O sea, algo que desconocemos. El problema de investigación parte de algo que no conocemos. Entonces, Akov ya en 1967 nos decía, investigar es resolver problemas. Investigar es resolver problemas.
Si un problema está bien planteado, el 50% de la investigación ya está resuelto. Entonces hay que plantear muy bien el problema. La mitad de la investigación está resuelta cuando tú has planteado muy bien el problema. Y vamos a ver ejemplos un poco más adelante. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Aquí a la izquierda, de Tamayo, tenemos una definición sobre el problema. El punto de partida de la investigación surge cuando el investigador encuentra alguna laguna teórica, algún vacío teórico dentro de un conjunto de datos conocidos o de un hecho no observado por una teoría. Ese es el problema de investigación y de eso se trata, de identificar cuál es el problema central, el problema medular que hay en la realidad. Pero claro, el concepto de problema de investigación, ¿no? Nos dice en términos generales, el problema es un asunto que requiere solución. ¿Cómo solucionamos esto? Independientemente de la naturaleza del problema, eh, el problema debe ser resuelto. ¿Cómo resolvemos ese problema? Entonces, si no hay necesidad de encontrar una solución al problema, entonces no existe tal problema. De lo que se trata es de encontrar una solución al problema. Pero si no hay necesidad, entonces no hay problema. ¿Qué problema nos hacemos? ¿No ve? Y claro, ya Rodolfo de la Hux, en su obra Elogio de la Incertidumbre, hace mucho tiempo atrás, hacía esta reflexión que yo les dejo a su consideración para que la mediten. Ni la bestia ni Dios se plantean problemas. Ni la bestia ni Dios se plantean problemas. La una porque no piensa, la bestia no piensa, y el otro por ser un ser omnisciente, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ha creado. Entonces no se plantean problemas, ni la bestia ni Dios, te dice. Pero nosotros no somos bestias ni somos dioses. Los seres humanos no somos bestias ni somos dioses. Y aquí continúa Rodolfo de la Rue. Para nosotros, mortales humanos, es la vida laberinto y duda, porque nos encontramos a media agua. Partimos de un saber que en buena parte es la ignorancia. Solo sabemos que no sabemos nada. Como diría Sócrates, solo sé que nada sé. No somos ni bestias ni dioses, entonces debemos investigar todos los fenómenos y los problemas que surgen en la realidad. Ese es el desafío del ser humano y es aquello que nosotros nos planteamos desde la academia, desde la universidad, junto con todos ustedes, mis distinguidos estudiantes. Entonces vamos cerrando esto, vamos redondeando esto. Un problema de investigación es una pregunta. Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Entonces, identifico un problema de la realidad, elaboro una pregunta o una interrogante sobre ese problema y como no sé, entonces inicio el proceso de investigación utilizando el método, la metodología, el método científico para llegar a partir del desarrollo de esa investigación, del proceso de investigación, para llegar a algunas conclusiones, comunicarlas y que otros también las puedan probar. De esa forma nace la ciencia. Pero claro, iniciar eso es todo un proceso y este proceso se inicia
necesariamente, impaaritablemente, a través de la pregunta que es parte del problema. Entonces, si tú quieres investigar algo, pregúntate, ¿por qué está haciendo esto esta persona? ¿Qué ha pasado en relación a esto? ¿Cuántas personas son afectadas por esta medida económica? El encapsulamiento de Miraflores traerá algunas consecuencias económicas y políticas a la relación entre la ciudadanía que vive en Miraflores y el alcalde Lucho Revilla. Entonces de ahí parte el preguntar, el inquirir de la curiosidad, pero de plantearse un problema. No vas a ser curioso, mirar e irte. ¿Por qué es esto? ¿Para qué se está haciendo esto? ¿Cuándo se ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué es lo que busca? O sea, hay una serie de preguntas que nos permiten iniciar el proceso de investigación. Es ese dispositivo que nos posibilita iniciar el proceso investigativo que necesariamente lo realizamos todos. ¿Cuándo puede surgir un problema? Como decíamos, cuando existe una laguna o un vacío en el conocimiento referido a una disciplina, a una profesión, ya sea en derecho, aquí hay un vacío legal, aquí hay una laguna legal, te dicen, ¿no? Hay un vacío porque no, la ley no ha contemplado esto. Lo mismo en ciencias políticas, ¿no? Eh, hay algunas cosas que no sabemos. Entonces, sobre lo que no sabemos, debemos desarrollar una pregunta e iniciar el proceso de investigación, porque no puedes quedarte con la duda. No puedes quedarte con la duda. Tienes que investigar, al menos si lo tuyo es investigar, si lo tuyo es ser científico, si lo tuyo es ser universitario, entonces no puedes repetir como lorito aquello que no sabes. Tú tienes que experimentar, tienes que preguntarte, ¿será cierto o no será cierto? Tal como nos planteaba la duda razonable René Descartes hace muchos siglos atrás. Esa duda razonable es aquello que nosotros debemos plantearnos cotidianamente, todos los días, para poder avanzar en el desarrollo cognitivo en nuestra formación profesional. Es así de simple. 2 o B. Al presentarse algo desconocido por todos en un momento determinado. Ahí surge el problema de investigación. Al presentarse algo desconocido por todos. Pero, ¿de dónde ha aparecido esto? ¿Por qué está aquí? ¿Quién ha puesto esto aquí? Justo en este momento, en esta coyuntura política. ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué han hecho esto? Entonces, al momento de hacerte esas preguntas, buscas respuestas, te imaginas también respuestas y buscas que esas respuestas que te has imaginado, que son las hipótesis, ¿no? Sean demostradas. Y si te has equivocado en todas tus hipótesis y otra es la respuesta, entonces tienes que reformular la cosa. Pero al fin y al cabo tienes que buscar la verdad, acercarte a la verdad. Y cuando desarrollas este proceso investigativo es cuando haces ciencia y desarrollas conocimiento. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? 3 o C. Cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos investigaciones. Oigan, de pronto hay un sector de los académicos que dice que lo sucedido el, en noviembre del año 2019 ha sido un golpe de Estado. Y hay otra parte de la academia, de los científicos políticos y sociales, que dicen, no, no ha habido ningún golpe de Estado. Aquí ha habido una transición constitucional democrática, establecido en la normativa que gobierna este país. Entonces ahí tú tienes que ver, pues, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón?
este investigador o este investigador. Son investigadores respetables, pero tú eres respetable cuando inicias una investigación, cuando no te quedas con la duda o no se trata de ser fan de este investigador y detestar a este otro investigador. Tú tienes que hacer y desarrollar criterio propio y de eso se trata. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? 4. O D. En el momento en que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico. ¿Cómo puedo solucionar de forma más expedita, segura y viable este problema? A ver, prueba-error. Voy a experimentar mediante mediante el procedimiento de prueba-error hasta encontrar, solucionar un problema práctico. O voy a lucubrar, voy a pensar, voy a razonar. ¿Cómo puedo hacerlo de forma mucho más segura, expedita? Ese problema, ¿cómo lo soluciono? Los problemas surgen en la cotidianidad, en nuestra vida. El mundo está lleno de problemas. Tenemos que conocer y entender al otro. Como ustedes pueden ver en el dibujo de la derecha, tenemos a dos mujeres. Una mujer que está completamente tapada en su cuerpo, solo se le puede ver los ojos. Y otra mujer con gafas y con bikini que se cruzan. Y cuando se cruzan, cada una de ellas piensa sobre la otra. Por ejemplo, la mujer con bikini, todo cubierto, menos sus ojos. Qué cruel es esa cultura dominada por el hombre. Se refiere a la cultura de los musulmanes, árabes del Medio Oriente y de África. ¿Por qué las mujeres tienen que andar así? Todavía en un calor agobiante tienen que andar con un atavío que les protege desde la punta de la cabeza hasta los tobillos. Realmente es una cultura patriarcal, dominante. ¿Cuáles son los efectos políticos que tiene eso y los efectos sociales y psicosociales que tiene esto en la población musulmana? O sea, no conocemos al otro, pero generalmente juzgamos al otro. Repito, no conocemos al otro, pero generalmente estamos juzgando por lo bueno o por lo malo. Desde el punto de vista occidental, el tener a la mujer en una situación tan desventajosa ante los hombres es una inequidad, es una falta de respeto a los derechos humanos, pero eso desde el punto de vista occidental. Perdón. Sin embargo, desde el punto de vista de los musulmanes, de la gente del Medio Oriente y de África que vive esta realidad, en realidad, valga la redundancia, ellos visten así a las mujeres porque es un mandamiento de las escrituras del Corán que tienden bueno, a salvaguardar al hombre de la tentación del cuerpo humano de la mujer y se dedican a una espiritualidad que bueno, pues de cierta forma es muy interesante, pero que beneficia más al género masculino. Y desde el punto de vista de la mujer que está ataviada desde la cabeza hasta los tobillos, la mujer cuando se cruza con la mujer del bikini puede decir nada cubierto, menos sus ojos. Qué cruel esa cultura dominada por el hombre. La mujer está casi desnuda. ¿Cómo puede andar así por las calles?
estos hombres son unos machistas, aquí hay un patriarcalismo que utiliza a la mujer en función a sus deseos, que el cuerpo de la mujer está cosificado, es una cosa, es algo que puede aparecer en la televisión y que envilece el cuerpo humano de la mujer. Entonces, se buscan respuestas a preguntas, a cosas que no entendemos. Tenemos que averiguar, tenemos que investigar. Y esta es la realidad que el mundo tiene y ese es un ejemplo nada más de los bastantes problemas que existen en el mundo y también en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Esa es la labor pues del cientista social, del cientista político. Para el politólogo esto es un desafío, para el abogado es un desafío también. Justicia, justicia originaria versus justicia ordinaria. Son dos ámbitos culturales en un mismo país, en toda la parte occidental del país. ¿Cómo concilias eso? Entonces de ahí viene toda una reflexión sobre el deber ser y sobre el ser, filosóficamente hablando. Y claro, hay problemas prácticos y los problemas prácticos se vuelven problemas de investigación, como por ejemplo estos casos que nos muestra Fidias Arias, digamos, ¿no? El problema práctico es el desempleo, gente que no tiene trabajo, ¿no? Y un problema de investigación sería, ¿cuál fue la tasa de desempleo durante el primer semestre de 2020 en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, en el departamento de Oruro, en Bolivia? ¿No? Ya encuentras, ¿no? Problema práctico, la delincuencia, el crimen, lo ilegal, la delincuencia, ese es un problema práctico. El problema de investigación, la pregunta de la cual va a partir tu investigación. ¿Cuáles son las causas que originan la delincuencia en la ciudad del Alto? ¿Cuáles son las causas que originan la delincuencia en la ciudad del Alto? Y tendrás pues hipótesis, ¿no? La pobreza marginal y extrema, ¿no? Dos, el alcoholismo. Tres, la aspiración de ascenso social de forma rápida y expedita. Problema práctico, existencia de un mercado negro de divisas, aparte del bolsín. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía la existencia de un mercado negro de divisas? ¿No? Es un problema de investigación. Y le falta el periodo, en el periodo 2018-2020. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Habrá una fluctuación en el precio del dólar? El acaparamiento de dólares producirá una inestabilidad económica en la asignación de divisas, hará que el dólar suba, ¿no? Producirá un proceso inflacionario. Vas a elaborar tus hipótesis en función a tus problemas. Problema práctico, la muestra X muestra pérdidas continuamente. Problema de investigación, ¿cuáles son las causas que ocasionan las pérdidas en la empresa PIL andina? E investigas eso. Tienes que plantearte un problema. El problema es como tu guía también. El problema junto con la hipótesis son tu guía de investigación. Problema práctico. Un equipo de computación presenta fallas en su funcionamiento. Problema de investigación. Determinación de las causas que producen las fallas en el funcionamiento del equipo. Entonces, como nos diría, un problema de investigación no solo se origina de situaciones negativas, este también puede surgir de hechos positivos. No solo en lo negativo
está el problema, también está en lo positivo. ¿Qué efectos tendrá la asignación del bono contra el hambre en la población boliviana? ¿No? Entonces es una situación real y positiva la ayuda a las personas con un bono contra el hambre post pandemia, digamos, o en la pandemia. Pero, ¿cuáles son los efectos que esto tendrá en la economía boliviana, en la producción, en el mercado? Veamos otros problemas. Pero tú debes ya empezar a entrelazar la coherencia entre tu problema, tu objetivo general y el título que va a tener tu investigación. Entonces, estos tres elementos deben tener una interrelación plena. Título, formulación del problema, objetivo general. El título de tu investigación: causas de la deserción escolar en la educación básica. Caso: escuelas públicas del Alto en el periodo 2010 al 2020. 10 años para investigar. ¿No ve? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cómo haces la pregunta? ¿No? La pregunta es: ¿cuáles son las causas de la deserción escolar en las escuelas básicas públicas del Alto? Tu objetivo general es: ¿cómo lo hago? ¿No? Identificar las causas de la deserción escolar en las escuelas básicas públicas del Alto. Otro título: impacto del control de divisas en el volumen de las importaciones bolivianas. ¿Cómo, cómo, cómo influye el control de divisas en las importaciones bolivianas? ¿Influirá? ¿No influirá? El gobierno quiere cuidar los dolarcitos que hay en casa y no quieren que se vayan para la importación, o sea, al exterior, porque hay que comprar en dólares en el periodo 2010-2020. La pregunta del problema: ¿qué impacto ocasionará el control de cambio de divisas en el volumen de las importaciones bolivianas? Y el objetivo central será determinar el impacto del control de cambio de divisas en el volumen de las importaciones bolivianas. Como ustedes pueden ver, hay un hilo conductor del tema, del problema y de los objetivos. Así de simple. Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en el diseño de nuestra investigación. El problema debe tener coherencia con la hipótesis y con el objetivo general, y por supuesto de esta coherencia van a ser el título de tu investigación. Muchas veces el título de investigación no lo conoces al principio, sino a medida que te vas informando más y más sobre la solución de tu problema, y recién pones el título. Pero en un principio, en tu perfil de investigación, en tu proyecto de investigación, has puesto un título tentativo y has delimitado temporalmente y espacialmente tu investigación. No es en todas las escuelas públicas de Bolivia, es en el Alto, en la ciudad de El Alto. No es desde la fundación del mundo hasta el día de hoy. Son solo los últimos 10 años para determinar el nivel de deserción escolar en la ciudad del Alto. Entonces tienes que empezar a delimitar. Debes delimitar el problema. Entonces tienes que delimitar el problema en espacio, en tiempo y en población. Estos son los siguientes ejemplos. Es muy importante que la pregunta nos dice: precise el ámbito o lugar que en el cual será tratado el estudio. Por ejemplo, ¿cuál fue la tasa de deserción escolar en Bolivia para el año 2020? Ya has delimitado el espacio, toda Bolivia. Delimitación del tiempo. En la formulación del problema debe indicarse el lapso o periodo objeto de estudio que tú vas a desarrollar la investigación. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas del alto número de reprobados
en el curso prefacultativo de la carrera de Derecho en la UNSA en la gestión 2020. Podría ser también cuáles fueron las causas del alto número de reprobados en el curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UNSA en la gestión 2020. Yo sé que ustedes van a estudiar y la tasa de reprobados va a ser muy baja, ¿no ve? 3. Tienes que delimitar la población. O sea, en este caso, como nos dice, hay que señalar los sujetos que serán observados. No nos olvidemos que es sujeto y objeto. Pero claro, cuando se trata de sociedad, el sujeto a ser observado, a ser investigado, será un sector determinado. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de aptitud física de los cadetes de segundo año de la Academia Nacional de Policías? ¿Ve? No estoy diciendo cuál es el nivel de aptitud física de los cadetes de la Academia Nacional de Policías. Si dijera de los cadetes de la Academia Nacional de Policías, entonces tendría que ser los cadetes de primer, segundo, tercer y cuarto año. ¿Ve? Pero no, estoy diciendo cuál es el nivel de aptitud física de los cadetes de segundo año, solamente de segundo año, ¿no? O sea, son lentos, son rápidos, tienen resistencia, no tienen resistencia. Entonces estoy delimitando mi grupo, mi segmento de estudio poblacional. Estoy delimitando el tiempo y también estoy delimitando el espacio. Necesariamente cuando tú planteas un problema, debe tener tiempo, espacio y población. Lo mismo, esto va de igual forma en la hipótesis. Igual va en la hipótesis. Igual también se plantean los objetivos generales. El objetivo general también tienes que poner esta delimitación. Ya en los objetivos específicos se supone que ya está delimitado en el objetivo general y los objetivos específicos no es necesario que tengan esto porque del objetivo general se van a desprender otro tipo de objetivos, ¿no? Esta es una breve tablita para ver, encontrar la lógica, la secuencia en la elaboración del problema. O sea, las preguntas fundamentales, ¿no? Son cuál es el problema, cuáles son los aspectos, qué se ha dicho sobre el problema, cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema, está suficientemente definido, qué solución se busca. Estas son las preguntas y ustedes pueden ver tras la llave de qué se trata, cuáles son los aspectos, te dice, ¿no? Se trata de expresarlo con claridad y precisión, mediante la descomposición dimensional del problema, estableciendo sus constituyentes, variables o dimensiones. ¿Cuál es el problema? Este es el punto de partida. Consiste en identificar el problema, planteándolo y delimitándolo. ¿Y cómo lo delimitas? ¿No? Estableciendo tiempo, espacio y población. Ahí has delimitado el problema, ¿no ve? Hasta las soluciones. ¿Qué solución se busca? Es lo que determina el para qué de la investigación, la finalidad de la investigación. Entonces, cuando tú elaboras un problema, aparte de la delimitación espacial, temporal y poblacional, ¿no? Tú tienes que hacerte estas preguntas. Entonces ya se va volviendo complejo, ¿no? O sea, ya se complica un poco porque ya no es una cuestión mecánica. Ah, ya yo pregunto y listo. Ya estás pensando, ya estás razonando y con ello estás buscando hacer viable tu investigación. De eso se trata, de hacer viable tu investigación. Pero si tú no haces las preguntas adecuadas, tu investigación puede naufragar. O sea, es delicado. No es una cuestión mecánica. Es más razonar, es pensar, es utilizar la lógica. De eso se trata. Los ejemplos en ciencia política, pues hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos de problemas, de hipótesis, como vamos a ver en la presente clase. Por ejemplo, aquí tenemos una tesis
una de las primeras tesis, ¿no? Y que alude a el poder de la COP en la reconstitución democrática. O sea, cuando Bolivia ha retomado la democracia el 10 de octubre de 1982, entonces el investigador, el actual licenciado o licenciada que ha elaborado esta tesis, ¿no? Se pregunta, ¿cuál es el rol de la Central Obrera Boliviana en la reconstitución democrática? Por eso su título es El poder de la COP en la reconstitución democrática. ¿Y cuál es su problema? Como nos dice aquí, la investigación propuesta abarca la relación de la praxis, la práctica, y el discurso político de la Central Obrera Boliviana, con la reconstitución de la democracia representativa en el periodo que consideramos el más crítico y conflictivo de las dictaduras militares de acuerdo al siguiente problema. El rol de la COP luego de los golpes de Estado de García Meza, de Natush Bus de García Meza, fue terrible. Fueron perseguidos, fueron, fueron golpeados, ¿no? Torturados y todo ello. Pero ¿cuál era la importancia de la Central Obrera Boliviana en la recuperación de la democracia? Entonces aquí nos plantea el autor, el investigador de la tesis, nos plantea el siguiente problema. ¿Cuál es la praxis y el discurso político de la Central Obrera Boliviana en la reconstitución del proceso democrático? ¿Y cuáles las coyunturas críticas en la transición de los regímenes de facto hacia la democracia representativa? Ese es el problema. Y ese problema ha tenido que demostrar el investigador en función a sus hipótesis. Aquí tenemos otro problema. Alguien ha puesto este título a su investigación. Medios públicos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya es contemporáneo, ya es actual. Medios públicos en el Estado Plurinacional de Bolivia y su relación con el derecho a la información y comunicación. DIC, Derecho a la Información y Comunicación. ¿Cuál es el problema? El problema es, o la pregunta nos dice lo siguiente, ¿cuál la relación entre medios públicos estatales y ejercicio de derecho a la información y comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia? Estado Plurinacional de Bolivia, delimitación espacial. Desde el 2009 al 2016, delimitación temporal a partir de la normativa que lo sustenta, su gestión administrativa y los contenidos periodísticos que ofrecen. La delimitación poblacional o la cosa son los medios públicos estatales. Estos son los ejemplos de problemas. Podríamos tener aproximadamente unos 1500, unas 1500 investigaciones con muchos ejemplos de los trabajos que se han realizado en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Entonces no hay dónde perderse en la elaboración e identificación del problema y de la pregunta. También tenemos aquí otra tesis de grado, ¿no?, que nos habla de los informales en el Estado neoliberal. Y aquí ya va un poco más allá, la identificación del problema, objetivo e hipótesis. Pero vamos solamente por el problema, que es el objeto de estudio de este acápite. El problema principal, aquí identifica un problema principal y los problemas que se derivan de este problema principal son los problemas secundarios. ¿Cómo participan los gremiales y sus organizaciones en el sistema político boliviano? Esa es la pregunta general y de la cual partimos. Y los problemas secundarios que se desprenden de este problema principal serían: ¿cuál es la relación de las organizaciones gremiales con los partidos políticos en la búsqueda de gobernabilidad y en los procesos electorales democráticos?
¿Cuál es el patrón de conducta que guía el accionar del grupo de presión gremial en la formulación e instrumentalización de las políticas públicas? O sea, ¿cómo inciden los gremiales en la formulación de políticas públicas ante su gobierno municipal, ante el GAMEA, ante el GAMLP, aquí en La Paz, por ejemplo, ¿no? O en el resto del país, o con el gobierno central? ¿Cuál fue la función de los gremiales en el Estado del 52 y cuál las que asumen el neoliberalismo? Vaya que se ha planteado problemas muy grandes, muy amplios, pero el investigador ha podido absolverlos de forma positiva o tal vez negativa, pero los ha absuelto, los ha demostrado, y de eso se trata cuando tú hablas de problemas. Si hay problema, también tiene que haber hipótesis. Generalmente, las investigaciones serias tienen una hipótesis. Las investigaciones con un nivel de profundidad tienen una hipótesis. No son meramente exploratorias o descriptivas, sino son explicativas. Y cuando tú realizas una investigación explicativa, ¿no?, tienes que tener hipótesis. Y aquí vamos a hablar sobre las hipótesis. Como nos dice Fred Kerlinger, el científico no puede diferenciar la evidencia positiva de la negativa a menos que utilice hipótesis. Tienes que tener un punto de partida. Y ese punto de partida complementario al problema es la hipótesis. Tienes que elaborar tu respuesta anticipada, pero, a ver, iremos un poco más allá sobre el concepto de la hipótesis. Ante la presencia de cualquier problema o incógnita, toda persona está en capacidad de suponer, sospechar y de buscar probables explicaciones. A tales conjeturas se le denominan hipótesis. Ojo, ante cualquier problema. Te están inquiriendo algo, estás preguntando algo, has identificado un problema. ¿Y por qué pues esto? ¿No? Entonces en tu proceso de razonar y de pensar, ¿no?, tú puedes suponer cuál es la respuesta a ese problema. Puedes sospechar, tal vez este sujeto ha participado desde bambalinas, o tal vez no tiene nada que ver en esto. O de buscar probables explicaciones a estas conjeturas, porque eso es conjeturar, ¿no? Se llama pues hipótesis. E hipótesis no es más y nada menos que una suposición. Es suponer que expresa la posible relación entre dos variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. Entonces, hipótesis es la respuesta tentativa. Hipótesis es la respuesta tentativa a tu problema o pregunta de investigación. Ojo, repito. Hipótesis es la respuesta tentativa a tu problema o pregunta de investigación. Es esa conjetura de la cual va a guiar tu investigación, el proceso de investigación. Por lo tanto, vamos redondeando. La hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. Tú tienes que probar eso. Tienes que probar. La hipótesis es, por tanto, una respuesta sujeta a comprobación. Su función primordial es probar empíricamente una relación entre fenómenos. Las hipótesis se desprenden de la teoría, es decir, no surgen de la simple imaginación, sino que se derivan de un cuerpo de conocimientos existentes que les sirven de respaldo. A ver, este suceso ha sucedido recientemente. El expresidente Evo Morales, en una concentración en el Laucaeñe, ha recibido de pronto, en las discrepancias internas del movimiento al socialismo, ha recibido un sillazo. Le han lanzado una silla en la cabeza, ¿no?
Y aquí está la secuencia de fotos, cómo lanza las sillas, cómo la silla le cae en la cabeza, ¿no? Y la reacción de Evo Morales. O sea, son fotogramas, ¿no?, que demuestran el hecho suscitado. ¿Cuál es el problema? Que el movimiento al socialismo no se pone de acuerdo en sus candidaturas y las diferentes facciones que se encuentran en su interior están en pugna. Ese es un problema, lo cual ha derivado en la agresión al expresidente o al presidente de su partido político, Evo Morales. Entonces le han tirado el sillazo. ¿Quién ha tirado el sillazo? ¿Ha sido un masista o ha sido un miembro de la oposición? La primera reacción del expresidente es manifestar que la derecha se ha infiltrado en la asamblea del MAS y ha generado violencia y le han lanzado esa silla. Entonces, esa aseveración de Evo Morales se vuelve de pronto una respuesta antelada al problema. El problema, me han lanzado una silla, es el malestar de la gente del movimiento al socialismo. Posible respuesta al lanzamiento, al sillazo, ¿no? Es la derecha que se ha infiltrado. Se investiga bien, si esa hipótesis es verdadera, se la comprueba, y si no es verdadera, se la refuta. De pronto identifican al sujeto que ha lanzado la silla y él dice: yo soy masista de corazón, mi intención jamás ha sido lanzarle una silla al hermano Evo y yo no soy de la derecha. Entonces la hipótesis de partida de Evo Morales ha sido ratificada, verificada, o ha sido descartada, falseada por los hechos, por la verdad. ¿Cómo llegas a saber la verdad? Pues han agarrado pues al sujeto que ha lanzado la silla y él ha dicho: yo no soy de la derecha, yo soy masista de corazón. Y mi intención al lanzar la silla era para evitar, yo no le he lanzado a él, le he lanzado a los otros que querían agredirlo a él. Entonces, la hipótesis de partida ha sido desmentida. Pero este es un ejemplo, o sea, el problema, el sillazo. La respuesta la hipótesis de que no ha sido el malestar propiamente de los no ha sido un infiltrado de la derecha el que ha lanzado la silla, sino es el malestar generado al interior de la elección de candidatos para las elecciones subnacionales y evitar el dedazo del jefe, ¿no? Entonces tú puedes argumentar. ¿Y cuál es la teoría política que circunda este hecho de la realidad? Porque no me estoy inventando, se puede decir el Peralta se está inventando. No, no me estoy inventando. Esto es de conocimiento público y cientos de memes se han elaborado sobre este hecho, ¿no? No me he inventado. Entonces, cuando aquí nos dicen las hipótesis se desprenden de la teoría, entonces, ¿cuál es la teoría que subyace a este hecho? Es la teoría de los partidos, ¿no? La teoría de la oficialismo-oposición, derecha-izquierda, ¿no? Telón de fondo, democracia, elecciones subnacionales, ¿no? Internas, definición de candidatos. O sea, hay una teoría que está intrínsecamente relacionada con este hecho. No es que no existe teoría, no es una anécdota, no, ay, me han tirado un sillazo, no es pues así. Hay una teoría que sustenta esto. Este hecho es objeto de tesis. Para uno su relevancia puede ser nimia, puede ser poca, digamos, ¿no? Para otros puede ser muy importante. Señores, esto devela un profundo desgaste del liderazgo de Evo Morales. 2. La caída del MAS se va a deber más a problemas de orden interno, va a ser por una implosión que por el ataque de sus enemigos, que son débiles.
Entonces puedes desarrollar toda una teoría sobre esto. Y de eso se trata pues la investigación, de eso se trata la ciencia política, de llegar a la verdad objetiva de los hechos. Y es lo que hacen los investigadores, hasta los policías, los abogados, determinar la verdad efectiva de los hechos. Eso es investigación en el ámbito politológico, en el ámbito jurídico, económico. Se aplican las mismas recetas, el método científico. El método científico parte de las preguntas, pues señores, de la observación del hecho, ¿no ve? Y de las preguntas, y de las respuestas, de las suposiciones que tú haces para responderte a esas preguntas, y luego investigas. De eso se trata. ¿Para qué sirven las hipótesis y cuándo utilizarlas? Las hipótesis orientan la investigación, indican al investigador dónde debe iniciarse su labor de verificación o comprobación mediante la recolección de datos. Por la estrecha relación que deben tener las hipótesis con los objetivos de investigación, estas también precisan de variables que puedan ser medidas. Las hipótesis, según el problema formulado, se utilizan para explicar o predecir un determinado hecho. Un hombre ha sido asesinado. El detective va, el investigador va, analiza las huellas que hay en el cuchillo, la posición de la víctima, el lugar de los hechos, trata de determinar la hora en que ha sucedido. Por la coagulación de la sangre puede ver que no ha sido hace mucho tiempo, sino ha sido reciente, quienes han denunciado los hechos. Entonces va requiriendo datos, ¿no? ¿Con quién ha estado el sujeto? ¿Ha estado con su novia? ¿Dónde ha estado? ¿Ha estado en un bar? ¿Han discutido? ¿Ha aparecido el amante de la novia? ¿No? o del novio? ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Ha habido violencia? ¿Ha habido pelea? Entonces, el investigador, el detective, elabora hipótesis en función a esto. Es un asesinato con móviles emocionales, sentimentales, probablemente, ¿no? Móviles económicos, probablemente, ¿no? Pero a través de sus hipótesis va a empezar a investigar hasta hallar al culpable, hasta llegar a determinar la verdad efectiva de las cosas, como nos diría Maquiavelo, la verdad efectiva de las cosas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Todos los profesionales, a su modo, somos detectives que buscan la verdad. No es simplemente una práctica. Ser investigador es ir más allá de adquirir un mero oficio y una destreza, nada más, ¿no? Entonces, a partir de recabar datos, de elaborar teorías, ¿no? ¿Tú puedes llegar a la verdad efectiva de los hechos? Sí, ¿no? Y las hipótesis sirven para probar teorías. ¿Cuál es tu teoría sobre esto? Yo creo que el ñato tenía una deuda con su chica y su chica había tenido su amante, ¿no? Entonces vas creando, pareciera una novela, ¿no? Estoy hablando de un tema común y corriente, cotidiano, que se da en las ciudades, en el Alto, en La Paz, en Bolivia, ¿no? O sea, inherente al ser humano, ¿no? A las pasiones, a todo, ¿no? Entonces, las hipótesis sirven para probar teorías, en la medida en que cada una de las hipótesis es sometida a prueba. No existe en una investigación una sola hipótesis. Puede haber varias hipótesis, puede haber 2, 3 hipótesis, 4 hipótesis, 5 hipótesis. Tienes que descartar algunas hasta llegar a la verdad, pero con datos, con pruebas que demuestren esto. ¿Ven? 5. Contribuyen a generar teorías. Las hipótesis contribuyen a generar nuevas teorías. Puede ocurrir que una hipótesis no cuente con suficiente sustento teórico. Oye, ¿qué se sabe sobre esto? Pucha, muy poco, casi nada. Entonces tú investigas y a partir de tu investigación, de las conclusiones de tu investigación, de tus recomendaciones, tú puedes elaborar una teoría.
que va a servir a los próximos investigadores cuando se presenten los mismos casos. Entonces, el asesinato que hemos visto en la anterior figura, en el anterior dibujo, de pronto se resuelve porque encuentran al amante, al supuesto asesino que lo incrimina. Y luego de una confesión de parte del asesino sobre el hecho, ¿no? Y vi a mi novia con este tipo, y este tipo la persigue y la hostiga y no pude aguantarme y le clavé un cuchillo. Lo detienen, pues. Ahí están los detectives, la policía está deteniendo al asesino. Entonces todos somos investigadores a nuestro modo. El politólogo, el abogado, el sociólogo, el antropólogo. Todos investigamos. Todos investigamos. Y los policías con mayor razón, los detectives con mayor razón, ¿no? Sobre hechos de la realidad social, natural o artificial. Los ejemplos de hipótesis en ciencia política, pues, tenemos varios, ya les he dicho, tenemos aproximadamente 1500 tesis, proyectos de grado, trabajos dirigidos que se han presentado a lo largo de estos 37 años que tiene la carrera y bueno, pues aquí podemos presentar algunos, por ejemplo, esta hipótesis de una investigación que titula Marcha por el territorio y la dignidad, expresión política de la contradicción entre la nación y el Estado. Claro, es una tesis presentada por nuestro colega que va a ser profesor de ustedes, Gualberto Torrico, que la hizo a propósito de la marcha de los indígenas de las tierras bajas, ¿no? Y dice así: tomando en consideración este marco general, se formula la hipótesis de trabajo principal. Ojo, este es el faro que va a guiar, la hipótesis es el faro que va a guiar tu investigación. La marcha étnica es un movimiento político que expresa la contradictoria relación entre el Estado boliviano y la nación originaria. Además de exponer reivindicaciones coyunturales, plantea un problema de carácter estructural, el de la cuestión nacional y la vigencia del sujeto colectivo de los pueblos indígenas en la formación social boliviana. Aquí no hay dónde perderse. Y esto lo va a demostrar el investigador, el colega de Marras. Lo va a demostrar en su investigación, en su tesis, la misma que va a ser aprobada con honores, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo de hipótesis, para que ustedes vayan haciéndose la idea de la importancia de la hipótesis. Por ejemplo, esta, la prensa y el Estado neoliberal. El objetivo político principal que se persigue con la reforma de la ley de imprenta es controlar, o sea, de pronto al gobernante no le ha gustado la libertad de expresión que posibilita la ley de imprenta de 1925 y ha decidido reformarla. Había un diputado, Mario Rolón Anaya, que de pronto estaba haciendo una ley para amordazar, si se quiere, o para controlar mejor a los medios de comunicación. Entonces el colega Iván Miranda ha elaborado su trabajo desvelando al estilo de los griegos, ¿no?, la mala fe de esta ley que proponía ese diputado. Entonces su investigación dice, sí, el objetivo político principal que se persigue con la reforma de la ley de imprenta es controlar a la prensa en su función crítica, mediadora entre la sociedad civil y el Estado. O sea, no está poniendo a la prensa en un lugar dirimidor, si se quiere, en la relación entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que busca? El Estado busca subordinar en función instrumental respecto a las decisiones del Estado. El Estado quiere subordinar a los medios de comunicación, a la prensa, ¿no?, para que no echen por la borda pues las decisiones de políticas del Estado, de los gobiernos, ¿no?, del gobierno.
Según el proyecto de reforma, dos, ¿no? Aquí tiene dos hipótesis, ¿no? Primera hipótesis, la uno, la dos, según el proyecto de reforma, la prensa debe actuar en función legitimadora del modelo neoliberal, formando opinión sobre los valores predominantes de la ideología de mercado. Y esto es de la década de los 80. Hoy en día hemos podido ver de que desde el Estado se habla del cártel de la mentira compuesta por varios medios de comunicación privados. Y desde la sociedad civil podemos hablar, podemos oír y escuchar investigaciones sobre los medios paraestatales, aquellos que son funcionales al gobierno de turno. Entonces, de pronto la prensa sigue siendo manipulada, ya no mediante una ley, sino mediante poderes fácticos, económicos, como el control de la propaganda estatal en los medios de comunicación. Una propaganda sobre yacimientos de 2 minutos, pues es un buen ingreso para el canal de televisión. Con una propaganda de 2 minutos puede pagar pues a su camarógrafo lo de un mes, ¿ve? Para que vean ustedes la magnitud y la importancia de los medios de comunicación y lo económico que esto trasciende. Tenemos aquí la tesis de Hugo Rodas Morales, actual docente de Ciencias Políticas en el posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo en México, ¿no? Y él elaboró su teoría sobre el modelo político empresarial y la fracción burguesa de la cocaína en Bolivia en el periodo 1985-1993. Oigan, no se olviden, aquí ya está delimitando, ¿no? Tiempo, 1985-93, espacio, Bolivia, ¿no? Y población, ¿no? Fracción burguesa de la cocaína, este es el objeto de estudio, la fracción burguesa de la cocaína. Y la hipótesis, ¿no? La hipótesis que direcciona la presente investigación y desanuda de los tres objetivos arriba señalados es que, 2 puntos, debería haber, al parecer el Estado boliviano es permeable en ciertas coyunturas críticas a la penetración de una fracción de la burguesía constituida alrededor de la prebenda como sistema estatal y que por ello mismo no es contraria al Estado y por lo tanto no desarrolla actitudes violentas respecto a este, sino que actúa conforme al marco consensual del mercado y la escena política boliviana. Bueno, podemos ser muy críticos con esta hipótesis, realmente de un capo como es Hugo Rodas, pero ¿qué tiene que ver esta hipótesis con el modelo político empresarial de la fracción burguesa de la cocaína en Bolivia? Porque aquí está hablando de una fracción de la burguesía, pero no está diciendo es la fracción burguesa de la cocaína como en su título. Debería decir pues aquí, porque es el objeto de estudio. En la hipótesis tiene que decir necesariamente el objeto de estudio, la delimitación espacial y temporal. Pero claro, estas son tesis antiguas, pero bueno, hay que leer toda la tesis para ver cómo ha demostrado Hugo Rodas esta hipótesis, ¿no? Esta es una de las buenas tesis de ciencia política, pero hoy a la luz de los años y de la metodología podemos ver de que críticamente de que probablemente esta hipótesis no cumple los requisitos que uno esperaría en relación a su coherencia con el título de la investigación. Aquí tenemos otra hipótesis, la cultura del olvido a su instrumentalización. Esta creo que ha sido presentada por Diego Ayo. Formulación de la hipótesis. El trabajo consta de 2 partes y para cada parte, como para cada objetivo, se ha formulado una hipótesis, o sea, tiene 2 hipótesis, ¿no? La trillada defensa que se hace de lo plurinacional como rescate y autodeterminación de los valores y normas de procedencia andina es una nueva forma de atraer votantes y legitimarse ante ellos, perpetuando su condición de subordinados.
Es una primera fase histórica entendida como los años de centralidad obrera. La norma era desconocer al indio. Y en la segunda fase se trata de reconocerlo, pero en la medida que permanezca en un lugar más bajo dentro de la estructura social. Es muy interesante esta primera hipótesis, porque habla del rescate del indio en la parte discursiva de los sectores que luchan por el poder, pero es un rescate del indio solo en el discurso, porque en los hechos no lo hacen realmente. O sea, esta tesis es de la década igual de los noventas, ¿no? Y no había pues todavía el Estado plurinacional, pero aquí ya Diego Murillo nos está hablando de lo plurinacional. Entonces, el investigador se ha adelantado décadas, ¿no?, a lo que va a ser el Estado plurinacional de Bolivia y el rescate del indio. Pero ya en el rescate del indio, no del aborigen, del sujeto que hoy se llama indígena originario campesino, ¿no? Ya se lo venía trabajando aún desde la marcha de los indígenas de las tierras bajas, del Beni, de Pando, de todos esos lados, ¿no? Entonces, muy interesante esta primera hipótesis. Segunda hipótesis, la negación del factor étnico-cultural desde sitiales dirigenciales ahonda la brecha entre dirigentes y dirigidos por un lado, y su instrumentalización lo somete a una condición de inferioridad evidente, fenómeno que hemos caracterizado como racismo encubierto. Oigan, qué excelente estas dos hipótesis, ¿no? Eh, claro, muchos dirían que tiene juicio de valor y una hipótesis no tiene que tener juicio de valor, pero veremos cómo Diego ha logrado demostrar estas sus hipótesis, ¿no? Y me parece muy interesante porque está hablando de la hipocresía. O sea, es fácil hablar del indio, pero o sea, en el discurso, en la reivindicación, pero en los hechos dejarlo abandonado como siempre. Esto era en la década de los 90, 2000, 2010, recién se crea el Estado plurinacional y el rol del indio recién hoy empieza a ser valorizado y el indio recién empieza a tomar parte en la toma de decisiones. Pero eso sucede en 94 ya con la ley de participación popular que ha municipalizado el país. Pero esa es harina de otro costal. Lo que estamos analizando es la formulación de hipótesis. Aquí tenemos una interesante hipótesis, ¿no? Luego está la tesis de grado, Partido y Sistema de Partidos en Bolivia, un estudio acerca del proceso de configuración dinámica de funcionamiento, debilidades, desarrollo y comportamiento actual del sistema de partidos bolivianos. Esta tesis ha sido presentada por el licenciado Ramiro Bueno, una excelente investigación sobre los partidos políticos, y aquí está su hipótesis, pues, ¿no? Por tanto, la hipótesis central plantea lo siguiente, que la debilidad y fragilidad del sistema de partidos, ¿no?, es producto de múltiples factores, multicausalidad, político-institucionales, encontrándose entre los más importantes los siguientes. 3. Influencia y efectos políticos del sistema electoral sobre el sistema de partidos como producto de las constantes reformas a la ley electoral. 2. Carencia de una legislación partidaria que obstaculiza su consolidación institucional. Y 3. Deficiencias en la constitución política reformada, o sea, del 94, estamos pensando, ¿no? Entonces, esta tesis, por ejemplo, es un gran aporte para entender el sistema de partidos en Bolivia y también a los partidos como instrumentos de lucha por el poder político y del gobierno. Un gran aporte de Ramiro Bueno. Esta es otra hipótesis, una hipótesis muy larga y que tiene que ver con los patrones de comportamiento del Estado boliviano en las relaciones con los Estados Unidos, cómo se comporta Bolivia en su relación bilateral con los Estados Unidos, y más aún cuando te toca en el tema de lucha contra el narcotráfico. Aquí hay un estudio comparativo de 3 gestiones gubernamentales. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el gobierno de Jaime Paz Zamora y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el primer gobierno de Sánchez de Lozada.
Entonces podemos ver una hipótesis muy interesante, pero es una hipótesis realmente con, a ver, dos, cuatro, con 5 párrafos. No está mal esta hipótesis, pero eh, tal vez debía ser desagregada de otra forma y no ser tan amplia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las hipótesis que son muy largas. No por ello no son demostrables. Todo esto ha sido demostrado en el transcurso de la investigación desarrollada por el, por el postulante, pero claro, realmente amerita un gran trabajo, ¿no? Los patrones de comportamiento que siguieron las gestiones gubernamentales comprendidas entre 1985 y 1997 frente a los Estados Unidos y al régimen internacional en materia de lucha contra el tráfico de drogas están comprendidas entre las variantes del comportamiento de cumplimiento mínimo, ¿no? Este patrón ha sido seguido con variantes por las 3 gestiones gubernamentales, 3 gobiernos, de tal modo que se puede afirmar que la vía boliviana de cumplimiento de las exigencias del régimen internacional y de las expectativas de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico se caracterizan por el cumplimiento mínimo de las mismas. Claro, son los tiempos en que los Estados Unidos le ponía el pie en el cuello a Bolivia, digamos, ¿no? O sea, cumples la lucha contra las drogas, la interdicción, la erradicación forzosa, o no te doy nada, ¿no? Entonces, este es un serio problema. Los factores de política interna que determinaron estos patrones están conformados por las dinámicas de los actores políticos y sociales, los que están dentro del gobierno y los que están fuera del mismo, y las percepciones de los actores gubernamentales. O sea, es una hipótesis larga que ha sido demostrada en la investigación, pero lo recomendable es no tener hipótesis tan largas. Lo máximo que podrías tener tendrían que ser unos 3 párrafos o numeradas como la anterior de Ramiro Bueno. Entonces creo que eso es lo importante a considerar. Aquí hay otro ejemplo. El transfugio político en el Parlamento Nacional en el periodo 1982 a 1993. La hipótesis general, el transfugio político en Bolivia durante el periodo 1982-1993 ha experimentado un decrecimiento. Esto se ha debido a la mejor estructuración de los partidos políticos y el reforzamiento institucional de la Corte Nacional Electoral, que ha permitido mejorar el funcionamiento del sistema político. Luego está esta tesis de grado, informales en el Estado neoliberal, gremiales, informales y neopopulismo en el neopopulismo del estatismo al neoliberalismo. Periodo 1982-1997. La hipótesis de trabajo es esta: la participación del sector informal urbano, los gremiales y sus organizaciones en el sistema político boliviano 1985-1997 se expresa principalmente de 2 modos diferenciados, como espacio político en 2 momentos de la democracia. En una primera instancia, en las elecciones nacionales y municipales, y una segunda, en la construcción de equilibrio, estabilidad y gobernabilidad como grupo organizado en la afectación de las políticas públicas. Muy interesante tema. Un gran sector es el gremial y no podemos obviar esto, el efecto de los gremiales o la incidencia en los gobiernos subnacionales y nacional. Y esta es la primera investigación que hace ese acercamiento, por lo tanto, su aporte es muy importante en el desarrollo de la ciencia política para comprender el fenómeno este. Y aquí tenemos otra, el rol de los partidos políticos en la constitución de los gobiernos locales, el proceso electoral municipal en el municipio de La Paz. Oigan, no todo es nacional. Están viendo municipio. Aquí es el municipio de La Paz. ¿Cuántos municipios hay en Bolivia? Hay aproximadamente 340, casi aproximadamente 340 municipios. Aquí está investigando un solo municipio. O sea, se imaginan cuántas tesis, cuántos proyectos de grado podría haber si todos deciden investigar el municipio. Tendríamos más de aproximadamente 340 investigaciones sobre municipios.
¿no? Y aquí hay otra hipótesis. Las características del sistema de partidos que se ha desarrollado entre 1985 y 1999 en el municipio de La Paz son las de multipartidismo con dos partidos predominantes y multipartidismo sin partidos predominantes. Estas características determinaron problemas en la constitución, representatividad, legitimidad y gobernabilidad en el contexto del monopolio de partidos políticos en la política municipal de esta ciudad. Esta hipótesis ha sido desarrollada y probada en su validez empírica en el capítulo 5 de la tesis. Ojo, esto es muy importante. O sea, estamos mostrando los hechos, la importancia, la guía que las hipótesis tienen para que podamos desarrollar cierto tipo de investigaciones. Con lo cual finalizamos en la presentación de la bibliografía que ustedes ya la conocen, la de Criales, la de, la de Flavio Orozco, la de Laura Anderek, Andy Cherich, Humberto Eco. Qué bella es esta obra de Humberto Eco. Yo les sugiero que la lean ahorita que están ingresando a la carrera de ciencia política. Léanla por favor y no se van a arrepentir. Es una buena introducción a la investigación que nos hace el fallecido italiano Humberto Eco. Con esto les agradezco su atención y los veo en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.